Ya, y para finalizar el módulo de endocrinología, les presento a la doctora Claudia Campuzano, que nos va a presentar el tema trastornos del calcio y del fósforo, como inicio del estudio. La doctora Campuzano es endocrinóloga de la Universidad Católica, actualmente subdirectora médica de la Clínica Universidad de los Andes y es miembro del Board Mundial de International Osteoporosis Foundation. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, como trasnoches. Yo los felicito por el ánimo, con lo que a mí me costó llegar hoy día del taco. Así que gracias por estar acá. Vamos a repasar muy rápidamente algunos aspectos de fisiología. Yo soy endocrinóloga dedicada a los trastornos del metabolismo fosfocálcico y específicamente a la osteoporosis. Y en realidad me motiva esto, así que espero contagiarles un poco. Les quiero recordar algo de la fisiología en términos de que el calcio es el principal mineral del esqueleto y de los dientes, pero el calcio tiene un rol mucho más importante que para el esqueleto, que es como a lo que uno lo adscribe un poco, a los aspectos fisiológicos, sobre todo en permeabilidad de membrana. Y tiene que ver con todos los trastornos o todas las funciones neurofisiológicas en el sistema nervioso y en la parte muscular, en la contractilidad de todas las fibras musculares, pero también en la secreción de casi todo lo que secretamos en el cuerpo, incluyendo muchas hormonas. Y además es un cofactor fundamental para la coagulación. Por lo tanto, alguna gente dice que tenemos esqueleto para que todo el resto funcione, no porque necesitemos movernos. Así que la evolución natural de los humanos va a ser que seamos un pelotón de calcio y una masa amorfa, y con eso bastaría para ser humano. Del punto de vista práctico, recuerden que el calcio circula en una fracción iónica, que es alrededor del 50%, y uno se tiene que acordar porque llega el minuto de hacer una interpretación del punto de vista de exámenes. Es importante acordarse que tenemos un 50% de calcio iónico, que es el calcio que finalmente sirve para todos estos procesos de membrana. El resto, que como el 40%, está unido a albúmina y a globulina, y el otro está pegado a citratos y fosfatos que forman como complejos más salinos, más cristalinos probablemente. Y esa fórmula que alguna vez nos enseñaron en pregrado sigue siendo válida. La calcemia corregida es la calcemia medida, más o menos la diferencia de la albúmina a 4, que es como el estándar, multiplicado por 0,8. Y eso es una forma fácil de aproximarnos a lo que es una calcemia más o menos real. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en lugares donde puedan pedir calcio iónico como tal. No está disponible en todas partes y el calcio iónico tiene una maña que debe ser medido casi al mismo momento en que se toma la muestra de sangre. Por lo tanto, no es una cosa que uno pueda mandar a hacer a otro lugar, y las tomas de muestra periféricas no permiten que se mida calcio iónico porque habría que desplazar la muestra, sino que tiene que ser tomada donde se mida. Es más caro y esta fórmula para todo lo que es ambulatorio sigue siendo sumamente válida. Ahora, todos recuerdan también que el pH influencia la proporción de calcio iónico y, por lo tanto, las acidosis van a aumentar el calcio iónico y las alcalosis los baja. Y eso está este mono para recordar que la hiperventilación de cualquier causa y las psicógenas producen signos de hipocalcemia porque disminuye el calcio iónico por la alcalosis respiratoria. El otro lado es el fósforo. El fósforo también recordarán que es principalmente intracelular, a diferencia del calcio que su rol es intra y extra, este es principalmente intracelular, por lo tanto la fosfemia, que es lo único que tenemos, funciona más o menos nomás y no siempre refleja la cantidad de fósforo que existe en el cuerpo. El 85% del fósforo se encuentra también en el hueso, el 15% en tejido blando y solo menos, como el 1 por 1000 circula. Recuerden que los valores de los niños son más altos, por lo tanto, los que vean niños se van a dar cuenta que estos valores que manejamos en adultos, entre 3 y 4 más o menos, son en los niños más o menos entre 5 y 6 probablemente, y esta diferencia se acaba cuando termina el crecimiento acelerado. El fósforo es importante en la composición de los huesos, pero es mucho más importante como componente de los segundos mensajeros. Y aquí hay un monito que tiene los alimentos ricos en fósforo, por si se han olvidado. Ahora, ¿cómo se regula todo esto? Más o menos. La regulación está en gran parte dado por las paratiroides. Y las paratiroides, cuando baja la calcemia
o sube la fosfemia, hay un receptor, sobre todo el sensor de calcio, que es lo más importante, que va a activar la secreción de PTH. Al subir la PTH van a pasar varias cosas, y esto es importante para entender después las patologías relacionadas con calcio y con hormona paratiroidea, obviamente. Cuando sube la PTH, lo que va a ocurrir es una resorción ósea en que se va a salir calcio de los huesos, y de hecho los huesos son para eso, son la forma de equilibrar el calcio en la sangre, va a salir calcio y fósforo sacados por esta PTH. En paralelo, va a aumentar la vitamina D hidroxilada, que es la vitamina D activa, que se hidroxila en el riñón, y eso va a producir que haya una reabsorción renal de calcio, vamos a rescatar calcio y vamos a botar fósforo. Entonces, la PTH hace que suba la calcemia en la sangre y disminuya la fosfemia. En paralelo, el aumento de la PTH, que aumenta la vitamina D, va a producir un incremento de la absorción intestinal de calcio y de fósforo. Y por eso, cuando damos vitamina D, intoxicamos a alguien con vitamina D, podemos tener también hipercalcemias con hiperfosfemia, que es una condición bastante específica. El objetivo de la PTH es siempre subir la calcemia y hace un feedback negativo. Una vez que sube la calcemia, se baja la PTH y volvemos a tener un estado equilibrado. En todo este espectro hay que considerar un actor más, que es el FGF23, que es de la familia de la fosfatoninas, que están como de moda, pero que todavía los roles y todo está poco claro, excepto en ciertas patologías específicas, pero hay que recordar que esto es principalmente fosfatúrico. Y ese es lo que nos va a importar, en lo que vamos a discutir en los próximos minutos. Partamos entonces con las situaciones patológicas, y la primera y la más fácil, pero es lejos la más frecuente, es la hipercalcemia. La hipercalcemia se describe normalmente como un calcio total mayor de 10.5, podemos ahí entrar en todas las correcciones que ustedes quieran, pero lo importante es la frecuencia. Por lo tanto, todos ustedes van a ver pacientes con hipercalcemia, 1 por 1000 en la población general. Si nos paráramos en la esquina en Providencia a hacer perfil bioquímico, 1 en 1000, pero 1% de los pacientes hospitalizados. Por lo tanto, hipercalcemia, el resto pueden no saber, pero esto sí tienen que saber de todas maneras. Y el tema es en qué contexto lo veamos, y el escenario es distinto si los pacientes están hospitalizados o los pacientes son ambulatorios, y los vamos a tratar de analizar también un poco por separado. La clínica es súper variada. La gran mayoría de las hipercalcemias que veamos ambulatorios van a ser asintomáticas, salvo que las vayamos a buscar dirigidamente, y depende que la velocidad de instalación es lenta. Y también, obvio, que depende del grado de hipercalcemia. 10,5 empieza a ser anormal, pero hasta 12 se llaman hipercalcemias leves, porque en general dan poca sintomatología sistémica. Entre 12 a 14 es moderada, y dependiendo de la edad del paciente y la velocidad de instalación pueden tener manifestaciones clínicas, y sobre 14 se denomina hipercalcemias graves, y son una crisis hipercalcémica, y son una de las pocas emergencias que tenemos los endocrinólogos, que en general la ven los internistas, no la vemos nosotros en el inicio. Ahora, ¿cómo clasificamos las hipercalcemias? Volviendo a la fisiología, las clasificamos si dependen o no dependen de PTH. Por lo tanto, la primera lista de causas de hipercalcemia son cuando la paratiroides es la que se equivoca. Y al haber un exceso de secreción de hormona paratiroidea, vamos a tener calcio alto y fósforo bajo. Entonces, calcio alto, fósforo bajo o normal bajo, uno lo hace sospechar antes de medir la PTH que estamos en este lado. Hiperparatiroidismo primario, que son lejos los más frecuentes, un adenoma o una hiperplasia paratiroidea autónoma. Entonces la paratiroides produce PTH por su cuenta y pierde la regulación que normalmente la calcemia hace en la paratiroide, así que desde el punto de vista práctico tenemos una paratiroide equivocada que empieza a sacar calcio de los huesos, aumenta la reabsorción tubular de calcio y aumenta la hidroxilación de vitamina D, por lo tanto aumenta la absorción intestinal de calcio. Eso es la causa más frecuente en el setting ambulatorio. Existen unas formas que son más de especialistas, que son los hiperparatiroidismos hereditarios asociados o no a neoplasia endocrina múltiple, que son más raros. Una enfermedad que es más frecuente de lo que todos creemos, que se llama hipercalcemia hipocalciúrica familiar, y que es una desregulación del sensor de calcio de la paratiroide. Y tenemos hipercalcemias leves, con PTHs un poco altas,
Pero, a diferencia de los hiperparas primarios, no tienen hipocalciuria, porque esta misma mutación hace que en vez de haber rebalse de calcio hacia el riñón, no lo haya. Así que eso normalmente es importante porque una de las cosas que uno tiene que velar cuando uno diagnostica un hiperpara primario es que no sea una hipercalcemia hipocalciuria, porque no se operan. Así que hay que medir calciuria, y ese es el mensaje. Y por último, una forma más compleja, que son los hiperparas terciarios, que se ven en pacientes que han tenido hiperparatiroidismos secundarios de muy larga data y que la causa de eso se les mejora, pero las paratiroides quedaron con una hiperplasia un poco autónoma. Y eso es el modelo típico, ¿saben cuál es? Los pacientes nefrópatas de larga data, hiperpara secundario mucho tiempo, se trasplantan. Entonces empiezan a hidroxilar vitamina D, empiezan a botar fósforo, pero las paratiroides siguen como con vuelo. Y eso es el hiperpara terciario. Entonces, tenemos para el otro lado ahora las independientes de PTH. O sea, el problema está en otra parte. Y la PTH, ¿qué va a pasar con la PTH frente a una hipercalcemia independiente? La PTH se va a inhibir porque la glándula de la paratiroide está bien y su sensor va a detectar que se tiene que inhibir. Y aquí tenemos el capítulo más importante en las hipercalcemias tumorales, que son las hospitalizadas, perdón, que son las tumorales o malignas, por PTH-RP, porque al sitio las vamos a ver un poco más en detalle. Y por último, un grupo que son las hipercalcemias mediadas por vitamina D. Es raro intoxicar a alguien con vitamina D, pero existe. Y uno puede intoxicar más fácil a alguien con calcitriol, no con vitamina D normal, sino que con calcitriol, que ya viene activada, entonces hay poca capacidad de regulación de uno. Existe una lista que se las dejé para que la tengan, pero que hay que recordar cosas que retienen calcio en el cuerpo, como por ejemplo la hidroclorotiazida, cosas que le hacen trampa a las paratiroides como el litio, y el uso es bastante habitual, medicamentos que usamos para osteoporosis, que son primos hermanos de la hormona paratiroide, como el teriparatide, o el PTH-RP, como el avaloparatide, que todavía no existe en Chile. Bueno, por supuesto, intoxicación con vitamina D, calcitriol y vitamina A, todas esas pueden tener hipercalcemias leves. Y hay otras causas, como por ejemplo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo también, por sacada rápida de calcio del hueso, también puede causar hipercalcemias leves. Como yo les decía, los síntomas en la mayoría son hallazgos de laboratorio, así que la mayoría de los pacientes, la anamnesis no es que no lo vaya a llevar a suponer una hipercalcemia, y solo las moderadas y graves pueden tener compromiso sintomático con síntomas gastrointestinales importantes, y eso se ve en setting más hospitalario o en adultos mayores, con náuseas, con vómitos, con constipación, con hilio. En el extremo, pancreatitis, que está puesto 2 veces de hecho. El otro riesgo, que es por lo que a veces hospitalizamos a los pacientes con hipercalcemias de moderadas a graves, es por el riesgo de arritmias, porque tienen un PR largo y un QT corto, así que son pacientes que pueden tener arritmias graves. Puede haber poliuria, como un reflejo del riñón tratando de deshacerse de este calcio, y algunos síntomas neurológicos y musculares que solo se ven en las hipercalcemias muy graves. Lo que sí vemos, y por lo que uno estudia y busca esto, son cálculos, los nefrolitiasis, y no siempre, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo muchas veces recibo pacientes que han tenido 2 o 3 cálculos en su vida, y nunca nadie les ha pedido una calcemia y una PTH, y tienen hiperparas de 5 años de evolución. Por lo tanto, los pacientes litiásicos, al segundo episodio, todos debieran ser estudiados por esto, con calciuria, con estudio sistemático. El primer episodio puede ser solo por mal hábito de tomar agua. Ahora, los otros síntomas que pueden ocurrir son súper vagos y uno los encuentra a posteriori. El exceso de PTH y la PTH-RP, como vamos a ver también en los cánceres, produce dolor óseo. La gente siempre dice, me duelen los huesos. Eso es mentira, que los huesos no duelen casi nunca. Pero esta es una de las pocas veces en la osteomalacia y en los hiperparas en que la gente tiene dolor óseo de verdad, dolor de huesos largos, la raíz de los muslos y los brazos. Y la gente lo cuenta y de verdad a posteriori uno se da cuenta que era eso. Entonces, cuando nos enfocamos a un paciente con hipercalcemia, lo ideal es tener 2 mediciones, porque los errores de laboratorio existen. Eventualmente calcio iónico o calcio corregido, por lo tanto calcio y albúmina al menos. Y después los clasificamos en PTH alta o PTH suprimida. En paralelo, yo les sugiero siempre tener una fosfemia y tener un nivel de vitamina D porque ayuda en la interpretación.
Si la PTH está elevada, vamos a suponer que es un hiperparaprimario, y si la PTH está suprimida, vamos a suponer probablemente que es tumoral o intoxicación por vitamina D u otras activaciones de vitamina D, como son algunas enfermedades granulomatosas, que hay activación local. Y eso es, por ejemplo, la sarcoidosis y algunas formas también que ya no se ven mucho, pero de tuberculosis. Dos palabras de las causas concretas, que es por la frecuencia. El hiperparaprimario sigue siendo una enfermedad muy común y casi todos los ambulatorios son hiperparas primarios. Por lo tanto, hay que recordar que por ahora y en esta etapa de la vida, antes se diagnosticaban por síntomas, porque nadie andaba midiendo, pero en la medida que hacemos perfiles bioquímicos automáticos, tenemos calcemias en casi todos los pacientes que vemos. Así que van a empezar a encontrar, es cosa de mirar, ¿eh? La mayoría de las veces es hallazgo por hipercalcemia leve o por hipofosfemia. Esas son las dos causas. Yo que me dedico a la osteoporosis, yo diagnostico hiperparas poco graves por osteoporosis, pero tiene un sesgo eso. Y lo otro importante son las litiasis renales. Así que eso es como un llamado de atención a que hay que buscarlo. Aquí es quien busca, encuentra. El diagnóstico de los hiperparaprimarios siempre es bioquímico, no sacamos nada con pedir una imagen. El diagnóstico es una hipercalcemia con PTH alta o inapropiadamente normal. Si uno tiene una calcemia de 12 y tiene una PTH presente, probablemente esa PTH es autónoma, porque debiera estar suprimida. Así que es importante ese concepto. A veces los hiperparas son con calcemias aparentemente normales, pero si le hacemos una calcemia iónica va a ser alta, y eso también es autonomía, que son las formas más leves. Tenemos que medir PTH, ojalá de segunda o tercera generación, que tienen menos errores del punto de vista técnico. Medir una calciuria para confirmar que hay una hipercalciuria en general y además descartar estas hipercalcemias hipocalciúricas familiares. Y solo un médico no especialista va a pedir imágenes si está seguro que le va a tener que indicar cirugía a ese paciente. Las imágenes son preciosas, por eso se las puse, porque si ustedes miran acá es como que tiene un cartel, así que dice este es el adenoma, y es una ayuda, estas que son imágenes de fusión de un cintigrama MIDI SPECT, o sea, con movimientos planares sobrepuesto a un escáner. Entonces tenemos una imagen súper anatómica de la paratiroides enferma. Así que a los cirujanos se les ha simplificado mucho la vida con esto. El tratamiento definitivo es obviamente la paratiroidectomía, ojalá en una cosa que en Estados Unidos se llama berry pick, o sea, es como ir a agarrar como una frambuesa, ¿sí? Y no tocar nada más, no tocar la tiroides, no buscar las otras paratiroides, con la incisión lo más chica posible. No siempre se puede eso, a veces hay que explorarlo todo y hay unas formas que son hiperplásticas, así que no es solo una, pero lo más conservador posible. Existe un porcentaje de pacientes con hipercalcemias súper leves que ahora no se operan y se pueden observar, y si no tienen efectos extra como litiasis o como osteoporosis, a veces no es necesario ir a la paratiroidectomía. Ocasionalmente, si existen síntomas y no podemos operarlo, que si yo, pacientes muy añosos, pacientes con muy cardiópatas, anticoagulados, usamos bifosfonatos o denosumab para controlar la calcemia, la pérdida ósea y la pérdida renal, y los mantenemos así frenados, no tratados. Segunda parte, entonces, hipercalcemias vimos dependiente PTH, ahora hipercalcemias independientes, y lejos la más importante son las hipercalcemias tumorales. Eso es para gente que trabaja en hospitales. En general es muy difícil encontrar esto en un setting ambulatorio porque son pacientes enfermos, que están gravemente enfermos. Cuando uno encuentra una hipercalcemia en estos pacientes se asocia una altísima mortalidad, o sea, un signo de súper mal pronóstico. Y existen 4 mecanismos, pero se los puse así porque en realidad son 3 y hay uno que es conceptual. Las más frecuentes son las hipercalcemias que se llaman humorales y están relacionados con la producción por parte del tumor de este péptido relacionado con la PTH que se llama PTH-RP. PTH-RP es casi igual que la PTH, pero es menos fosfatúrico. Del punto de vista biológico, la única diferencia que tiene es que es menos fosfatúrico. Es igual de hipercalcemiante, pero es menos fosfatúrico. Y si uno mide una PTH en la sangre, esto no se mide. Esto hay que pedir un examen especial para medir PTH-RP. Así que si miden PTH, va a estar baja. El otro mecanismo son las metástasis múltiples por osteolisis local, les voy a mostrar un poco más, y el otro es un aumento por 1-alfa-hidroxilación extrarrenal. Ahora, acá abajo yo les puse el cuarto componente de las hipercalcemias
tumorales, porque existen, rarísimo. Yo no he visto nunca uno, la producción de PTH, de verdad PTH, ectópica por parte de un tumor. Y esa se mediría, pero eso es tan raro que existe, pero uno tiene que pensar que las PTH dependientes no son por un síndrome paraneoplásico. Los cuadros clínicos de las PTH, de las hipercalcemias tumorales, son bien importantes y suelen debutar como crisis hipercalcémica o con un compromiso de estado general o neurológico muy importante. Así que estas no son tan light como lo que vimos anterior. Y los mecanismos se los dejo para que tengan como la explicación más importante, pero el PTH-RP funciona por destrucción ósea y tiene menos efecto en la parte de fósforo, tiene menos excreción urinaria de calcio en estos pacientes comparados con la PTH de verdad, pero lo que hacen es empezar a sacar y a destruir hueso, provocando hipercalcemias muy importantes. También existen elementos tumorales distintos que pueden producir hipercalcemia, y eso es el TNF-beta, que también induce un cierto grado de activación de los sistemas RANK del hueso, como una activación osteoclástica, que es lo mismo que causa el PTH-RP. Así que también se han descrito solo por TNF-beta. Los modelos típicos son los cánceres escamosos de pulmón y los linfomas no Hodgkin. Esos son los que más alta incidencia de hipercalcemia tienen. El otro grupo de hipercalcemias tumorales son por metástasis ósea y tiene que ver con que cuando hay muchos implantes y hay un volumen de metástasis muy alto, y el modelo es la mama, pero es el modelo del mieloma, lo que ocurre es como zonas de osteolisis, y a diferencia de la otra que tiene un esqueleto completo que se está desarmando, aquí hay como lagunitas de hueso que se están desarmando alrededor. Fisiopatológicamente es distinto, pero el efecto y el resultado es el mismo, y es una hipercalcemia dependiente de la pérdida ósea. Y esto está mediado por citoquinas sistémicas que se pueden medir, por PTH-RP a nivel local, y aquí los cánceres de mama no suelen secretar, y los cánceres de mama no suelen tener hipercalcemias humorales como la primera que vimos, pero sí suelen secretar cantidades mucho más pequeñas que afectan solo en el lugar de la metástasis. Y lo otro, hay una cosa mecánica del daño del tejido tumoral en el hueso que van destruyendo el hueso alrededor, que es el efecto de la metástasis propiamente tal. El último de los modelos de hipercalcemia tumoral frecuente es la activación de 1-alfa-hidroxilación de vitamina D extrarrenal. Y aquí es como que intoxicamos a alguien con vitamina D activada, y tiene una particularidad con respecto a los otros, es que es la única hipercalcemia que responde a corticoides. Los que son un poco más grandes se acordarán que a lo mejor en la época de pregrado el protocolo de las hipercalcemias le traía de inicio corticoides. Y eso está súper desterrado, porque la única hipercalcemia tumoral, la única hipercalcemia en realidad que responde, son las que sean mediadas por vitamina D. Por lo tanto, de las tumorales solo esta. Así que el protocolo nunca tiene corticoides, salvo que sea esta etiología del punto de vista de la hipercalcemia. Ahora, se ven los linfomas de Hodgkin, que es la causa más frecuente, en algunos no Hodgkin, en algunos tumores ováricos, y lo que hace en fondo es que aumenta la hidroxilación y se produce una hiperabsorción intestinal de calcio y también un efecto sobre el hueso, así que es un mecanismo mixto. Para recordar, otras causas de hipercalcemia también por activación de vitamina D, lo que estábamos hablando hace un rato: granuloma, sarcoidosis es probablemente lo que uno ve con más frecuencia, pero también Wegener, que es más raro de ver, histiocytosis, y tuberculosis granulomatosas, que no son tan frecuentes de ver. Así que ese es como el otro lado. ¿Qué hacemos con las hipercalcemias leves? Ya lo vimos un poco. Si es un hiperpara, se opera. El tratamiento del cáncer es obvio, pero probablemente lo que tenemos que hacer desde el punto de vista inmediato, si tenemos una hipercalcemia más grave, es usar bifosfonato, usar denosumab, estos anticuerpos anti-RANK, y corticoides solo los mediados por vitamina D. Y eso es el tratamiento como más habitual. Y por otra parte, cuando son hipercalcemias leves, a veces no las tratamos, pero tenemos que evitar cosas que las puedan descompensar. Y es lo mismo que veíamos, tiacida, porque las tiacidas evitan que el riñón sea como el rebalse. Disminuyen la calciuria, favorecen la reabsorción tubular de calcio, por lo tanto vamos a tener a veces hipercalcemias importantes que no eran graves cuando le partieron un tratamiento antihipertensivo, por ejemplo. Así que eso lo vemos con cierta frecuencia. El uso de litio, el uso de dosis altas de calcio, la deshidratación, la inmovilidad también empeoran. Eso con respecto a las hipercalcemias.
Cambiémonos ahora a las hipocalcemias, que es un poco más simple y probablemente todas las otras que seguimos son bastante más cortitas. La definición de las hipocalcemias es un calcio en general iónico bajo o una calcemia total menor de 8.5, pero la sintomatología suele verse por debajo de 8, pero conceptualmente es 8.5. Ahora, se acordarán, este es un gráfico bastante antiguo, pero es bastante fácil de entender. Si yo tengo en este lado de acá el calcio más bajo y aquí la PTH, si yo tengo un calcio bajo con una PTH baja, es obvio que el calcio no está subiendo porque me falta hormona de la paratiroide. Por lo tanto, ahí tenemos los hipoparatiroidismos, que no son tan frecuentes, pero así se clasifican. Si yo tengo un calcio bajo, pero una PTH alta, la causa está en otro lugar y la PTH trata de subir el calcio y no lo logra. El modelo de eso es un hiperparatiroidismo secundario a, por ejemplo, una insuficiencia renal. Así que la PTH es importante también para hacer el diagnóstico de las hipocalcemias. Si tiene, entonces, una PTH baja, vamos a suponer un hipopara. Si tiene una PTH alta, vamos a suponer una insuficiencia renal, como acabamos de ver, pero también puede ser un déficit muy importante de vitamina D, que es raro que sean tan importantes que terminen en hipocalcemia, pero cada vez vemos más. Así que es como el diagrama simplificado de cómo acercarnos en la primera instancia. ¿Cuáles son las causas? Se dividen en estos tres grupos importantes. Uno es el hipoparatiroidismo primario, o sea, el error está en la paratiroide. Hay unas formas inmunológicas que son muy raras, pero que se asocian a candidiasis sistémica y a algunos trastornos cutáneos, y es un hipopara autoinmune, rarísimo. Lejos, el más frecuente es iatrogénico, y es un cirujano de cuello que manoseó o sacó las paratiroides. Las paratiroides son bien como carne perro, si uno dice, pero si uno las puede sacar, uno las puede reimplantar y vuelven a vivir. Pero a veces se demoran, por lo tanto, después de una cirugía uno puede de repente estar un mes de una cirugía, por ejemplo, de tiroide, uno puede estar un mes con los pacientes que no les circula PTH y se les complica bastante la vida en ese periodo por la hipocalcemia. Así que iatrogenia con mucho, la mayoría afortunadamente transitorias, pero en algunas cirugías más grandes o cirujanos menos expertos, que es de hecho la principal causa, puede ser definitivo, lo que es complejo. La otra causa de hipopara, que es transitorio, es una disfunción paratiroidea por hipomagnesemia. Y eso se ve en pacientes con usos de diuréticos muy importantes, pacientes muy sépticos, en pacientes con cirugía bariátrica. Hipomagnesemias graves hacen que la paratiroides dejen de funcionar y se produce un hipopara que es transitorio. Otras formas, hay unas formas congénitas de agenesia, hay mutaciones del receptor sensor de calcio, que en el fondo es como si no sintiera lo que pasa con la calcemia, es como si no existiera. Eso, hipopara primario. El otro grupo es el déficit de vitamina D, que está relacionado con el raquitismo, niños, osteomalacia adulto, y la causa es falta de exposición solar, pero en países como el nuestro, de verdad, vemos déficits bien importantes en gente sana, pero algo de sol tomamos, así que graves hipocalcemias por déficit de vitamina D en gente sana no se ven. Pero en pacientes postrados sí, en pacientes ancianos de todas maneras, en pacientes enfermos crónicos o que se les ha prohibido tomar sol explícitamente, por ejemplo, las pacientes lúpicas. Yo ahí he visto hipocalcemias por déficit de vitamina D puro. Todos los síndromes de mala absorción, celíacos descompensados, ¿vieron las estadísticas de enfermedad celíaca más recientes en Chile? Estamos llegando casi al 1%. Así que todos vamos a ver muchos celíacos, yo creo. Enfermedades hepáticas, y lejos el modelo más importante aquí es la insuficiencia renal. Así que eso. Pero recordar anticonvulsivantes, sobre todo la carbamazepina, que no es que tengamos tanto epiléptico, pero con el uso como estabilizador de ánimo, los anticonvulsivantes pasan a ser un tema, dado que hacen que la vitamina D se degrade y se convierta a los metabolitos inactivos en el hígado. Por eso produce un déficit de vitamina D crónico. Otras hipocalcemias podemos ver en pancreatitis aguda por secuestro, en grandes quemados, en rhabdomiolisis, en politransfundidos. Acuérdense que la sangre se anticoagula con quelantes de calcio, así que vamos a poder tener en politransfundidos también hipocalcemias importantes.
¿Cuál es la clínica? Depende de la velocidad de instalación. Y aquí es bien importante, las hipocalcemias crónicas, finalmente los pacientes, por ejemplo, hipoparas crónicos, se adaptan y andan felices con calcios de 7,5. Si a alguno de ustedes les baja el calcio de 7,5 en este minuto, casi van a convulsionar probablemente. Pero depende entonces de la adaptación. Irritabilidad neuromuscular es lejos lo más común y clínicamente los pacientes lo describen súper bien, porque las parestesias periorales o nasales no es una cosa que uno sienta en ninguna otra enfermedad. Entonces los pacientes se quejan de estos hormigueos en las extremidades, calambres, bueno, y los signos clásicos, yo le puse al principio, como el signo Schwostek, ¿se acuerdan? El espasmo carpopedal, o el Trousseau, que les toman la presión y se les espasma la mano. Bueno, en el extremo, tetania, pero es raro que lleguen a tener, pero crisis tetánicas existen todavía. Cuadros convulsivos por esta irritabilidad neural, compromisos de conciencia, y una cosa que ocurre que nadie los pesca mucho porque es tan inespecífico, que son crisis de dolor cólico, crisis de cólicos intestinales no explicados. Y desde el punto de vista cardiovascular, produce insuficiencia cardíaca a largo plazo, produce prolongación del QT, por lo tanto también riesgo de arritmias importantes. Así que eso es como los riesgos reales. ¿Cómo se tratan las hipocalcemias? Las hipocalcemias crónicas dan tiempo, las hipocalcemias agudas no, y son pacientes graves, que deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intermedios al menos. No debe tratarse una hipocalcemia de ningún tipo hospitalaria en una sala común sin monitorización. Debieran ser monitorizados, puestos en una vía central, y hacer cargas de calcio tiene el riesgo de gatillar arritmias por pic de calcio también. Así que 1 o 2 ampollas de gluconato de calcio, pero pasadas en 15 a 30 minutos. Así que a enfermeras apuradas no sirve. Normalmente no permitimos que los pongan en jeringa, tienen que ser puestos en suero y ojalá con bomba. Infusiones posteriores de 1 miligramo por kilo por hora debiera ser el máximo en continuidad, ¿no? Salvo la carga inicial, con controles de calcemia de 4 a 6 horas, y en paralelo al inicio de estos sueros con calcio, uno tiene que partir, en la medida que el paciente lo tolere, con calcio oral, porque se demora un poco más, porque si no uno se queda súper amarrado de los sueros. Así que el consejo es el suero, y en cuanto el paciente pueda tener ingesta oral, partir con calcio oral, con dosis unitarias que no pasen los 500 miligramos, y no dosis mayores a 3 gramos por día, o sea, estamos hablando de 500 miligramos cada 4 horas, debiera ser el tope. Más no sirve y lo único que va a causar es una constipación espantosa al paciente. En paralelo, dependiendo de las causas, probablemente muchos pacientes van a requerir calcitriol. Cuando un paciente no tiene PTH, no puede hacer su propio calcitriol, porque el calcitriol se 1-alfa-hidroxila porque existe PTH. Así que si el mecanismo es que es un hipopara, debe partir desde el inicio con calcitriol, entre 0,5 hasta 3 microgramos por día. Lo malo de esto es el costo, porque muchos pacientes terminan usando calcio de más, pero no calcitriol por razones de costo. Ahora, ¿qué tenemos que vigilar en los pacientes en mantención, en tratamiento crónico? Es la calciuria, porque de repente tenemos pic de calcio y empezamos a tener calciurias de tal magnitud que generamos una nefrocalcinosis o generamos cálculo. ¿Y qué harían ustedes para controlar eso? ¿Quién lo acaba de decir? Despacito, dijo alguien. ¿Tiacidas? ¿No? Las tiacidas, porque disminuimos la calciuria y de yapa mantenemos calcemia en la sangre. Entonces es ganar en esto. Por lo tanto, tiacida. Y el otro pero de estos tratamientos es el fósforo. Porque como vamos a usar calcitriol, vamos a inducir también hiperabsorción de fósforo. Así que ojo con las dietas y con los momentos que usamos calcio para usar el calcio como quelante de fósforo para no inducir hiperfosfemia. Así que eso es como importante. Pasémonos ahora al lado del fósforo, que yo lo encuentro bastante más árido en mi percepción, así que quizás debería haberlo puesto al principio. Pero los trastornos de fósforo son afortunadamente menos frecuentes, así que si saben menos de fósforo no importa tanto. Pero las hipofosfemias, que es quizás lo menos frecuente, pero es probablemente más grave, lo vamos a ver principalmente en un setting de pacientes hospitalizados. ¿Qué pasa si ustedes en ambulatorio reciben un paciente con una hipofosfemia en un perfil bioquímico?
¿Qué hacen ustedes? Yo les puedo decir lo que hago yo. Calcio normal, fósforo bajo. Fósforo así de 1.8. Uno le dice, no, fijo que tenía mucho ayuno. El sobreayuno es la principal causa de hipofosfemia ambulatoria. Por lo tanto, casi nunca le prestamos mucha atención. Ahora, en la práctica, si existe un ambiente, y por eso es importante saber, le vamos a dar alguna importancia. Pero probablemente muchas veces ustedes han visto fósforos por debajo de 2 y pasan de largo. Y no es un pecado chico en el fondo. Así que, pero es importante. Ahora, en los enfermos hospitalizados sí tiene más importancia, pero es infrecuente, 4 por 1000. Y las hipofosfemias graves, menores de 1, que es bastante más bajo, sí es importante y nos vamos a referir un poco a eso. Ahora, ¿en quiénes importa, en setting ambulatorio o en cualquiera? En los pacientes alcohólicos. Los pacientes alcohólicos son los pacientes que más depresión de fósforo tienen en general. Y es bien multifactorial. Así que en ese tipo de pacientes sí, a lo mejor hay que darle importancia desde el inicio. Las causas de hipofosfemia se dividen en 4 mecanismos más importantes. Como ya vimos, el fósforo se absorbe de los alimentos en el intestino, por lo tanto, la principal causa de hipofosfemia son el aumento de la absorción la disminución de absorción intestinal de fósforo, el aumento de pérdidas renales, y esas probablemente son las más comunes. Después, el otro mecanismo es desplazamiento hacia el intracelular. Yo les dije, el fósforo vive alojado adentro de la célula y el shift de afuera hacia adentro de la célula hace que nosotros dejemos de ver el fósforo. Por lo tanto, la fosfemia va a ser baja, pero el fósforo intracelular no necesariamente, y puede que sea normal. De las disminuciones de absorción intestinal, la más evidente, la acabamos de ver, son el déficit de vitamina D. La vitamina D es la que hace que uno absorba calcio y fósforo. Por lo tanto, podemos comer fósforo, pero si no tenemos vitamina D, el fósforo se va a quedar en el intestino. Así que déficit de vitamina D y trastornos como síndromes de mala absorción, porque el fósforo se absorbe en la parte más proximal del intestino. Entonces, ¿quiénes van a tener mala absorción frecuente? Los celíacos, probablemente, y los bariátricos con bypass. Y mientras más antiguo sea el bypass, más mala absorción van a tener porque eran de asa más larga, entonces tienen menos intestino delgado expuesto. Los bariátricos de bypass más reciente se acercó el bypass, entonces tienen un pedazo de intestino bypasseado más corto que los muy antiguos. Así que estrictamente es menos frecuente ahora. Y existen otras formas de déficit de absorción que son unas formas de resistencia de vitamina D, que son los raquitismos genéticos, que se llaman raquitismos hipofosfémicos tipo 1 y tipo 2, que son bastante infrecuentes, pero el mecanismo es no absorber fósforo. Y una que ahora existe poco, pero en los tiempos pasados existía mucho más, es el uso abusivo de líquidos blancos como antiácido, hidróxido de aluminio o leche de magnesia. Ambos, los dos tienen aluminio, producen quelación de fósforo en el intestino, que de hecho se usaba para hacer quelante de fósforo, pero en los pacientes dializados, los más antiguos nos acordamos de eso, pero el problema es que había intoxicación por aluminio, así que se dejó usar, pero funciona así. Así que ese es mecanismo como uno fácil. El segundo mecanismo es un poco más complejo, que es la pérdida renal de fosfato. ¿Por qué podemos perder fósforo en el riñón? Porque tenemos mucha hormona de la paratiroide. Yo les dije la PTH fosfatúrica. Y también el FGF23, que es el otro fosfatúrico por excelencia. Y también existen formas de pérdida renal porque el riñón está enfermo. Nadie le dice que bote fósforo, sino que el riñón está enfermo propiamente tal. De las primeras causas, aumento PTH o aumento de FGF23, ¿en quién lo vamos a ver? ¿En los hiperparas primarios o en los hiperparatiroidismos secundarios? Otra causa hace que aumente la PTH, no relacionado con una alteración autónoma de la paratiroides, pero cualquier de donde venga la PTH es fosfatúrica. Y el FGF23 se ve en la osteomalacia oncogénica, porque es uno de los síndromes paraneoplásicos de tumores mesenquimales, por ejemplo, sarcomas pequeños en los músculos, y de repente el tumor tiene 1 centímetro, y la manifestación es por la hipofosfemia. Y el diagnóstico de alguno de estos tumores
sarcomas sobre todo, sarcomas musculares y algunos sarcomas óseos, algunos sarcomas retroperitoneales también se manifiestan así. Alta producción de FGF23 que produce síntomas por hipofosfemia y se llaman osteomalasias oncogénicas. La otra forma de perder en el riñón fósforo no es que alguien le diga al riñón que lo bote, sino que el riñón está equivocado y el riñón está enfermo, por ejemplo, en estas disfunciones tubulares totales como los síndromes de Fanconi, que también pueden ser síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, en los mielomas. En unas formas genéticas también que se llaman raquitismos hipofosfémicos ligados al X, que obviamente es en las mujeres. Los pacientes con algunos trasplantes renales, con disfunciones tubulares secundarias a trasplante renal, las necrosis tubulares agudas renales en fases de recuperación, que mantienen un cierto grado de disfunción tubular, pueden ser también con mucha fosfaturia. Y esta que no es una pérdida renal, pero en las diálisis. Los pacientes que mantienen diuresis, pero se dializan, a veces mantienen la capacidad de eliminar fósforo, pero como en el estándar los baños de diálisis están hechos para sacar fósforo, ocasionalmente en esos pacientes uno puede tener hipofosfemias dados por la mezcla, o sea, una terapia dialítica mal planificada, pero no es tan raro. La tercera causa de las hipofosfemias es el shift hacia adentro de la célula, y eso se ve en las alcalosis respiratorias agudas, probablemente no tiene mucha trascendencia clínica, pero hay una que sí tiene, que es cuando usamos grandes cargas de glucosa con insulina. Por ejemplo, nutriciones parenterales, y se ven en cualquier paciente, nutrición parenteral o enteral, en que se realimentan los enterales, ocurre una especie de desplazamiento porque la insulina y la glucosa hacen que entre fósforo a la célula. Entonces tenemos en estos pacientes que preocuparnos de hacer un aporte alto de fósforo. Y las nutriciones parenterales tienen un estándar de fósforo, pero que en algunos pacientes que requieren altas cargas de glucosa, pacientes muy catabólicos, hay que hacer un diseño distinto de nutrición parenteral para corregir el fósforo porque pasa a ser un problema. El otro grupo de desplazamiento es una alteración en realidad que tiene que ver con que el hueso atrae calcio y fósforo en forma así súper ávida y se llama síndrome del hueso hambriento y ocurre en gente joven que ha tenido un hiperparatiroidismo de muy larga data, tiene huesos súper activados en la pérdida en su periodo hiperparatiroideo y los operan. Entonces les quitan bruscamente la PTH y el hueso se empieza a vengar y empieza a absorber calcio y fósforo para regenerar hidroxiapatita. Y de repente es de tal magnitud que producen hipocalcemia sintomática e hipofosfemia que son bien difíciles de manejar hasta que el hueso como que se remineraliza. Y solo ocurre en la gente joven con huesos muy activados. En la gente mayor nunca tienen ese grado de activación, pero es un buen síntoma cuando ocurre porque uno sabe que ese hueso se va a recuperar, porque tiene una avidez muy importante. Así que eso es algo que no se ve con mucha frecuencia, pero puede ser un problema. Y el uso de catecolaminas crónicas en pacientes en UCI también puede usarse. Y hay causas mixtas, obviamente. Ahora, voy a volver al mensaje de los alcohólicos. La intoxicación alcohólica aguda, intoxicación alcohólica, estamos hablando de verdad, causa hipofosfemias por una mezcla, causa disfunción tubular, disfunción hepática, shift hacia el intracelular. Cuando los reanimamos, usamos mucha glucosa en estos pacientes, por lo tanto, agravamos normalmente la hipofosfemia, así que es como bien importante recordarlo. Un par de medicamentos también para recordar, ya hablamos de los antiácidos quelantes de fósforo en el intestino, pero les quiero poner el tenofovir. En terapias de pacientes con VIH podemos tener disfunciones tubulares fosfatúricas por este medicamento, además de un montón de alteraciones óseas que pueden producir las terapias antirretrovirales, así que es importante. Y echarle una revisadita cuando hayan diuresis osmóticas u otras causas de poliuria voluntarias o involuntarias en pacientes, porque también puede haber fosfaturias de arrastre en esos pacientes. La clínica es bien como indolente, diría yo, y la clínica de la hipofosfemia es solo cuando ocurren hipofosfemias muy graves, en encefalopatías. Bueno, las cosas graves ocurren porque dejamos de tener ATP y GTP. Así que encefalopatías por depresión, y aquí de todo,
irritabilidad hasta coma, alteración de la visión de colores, como de las pocas cosas así llamativas. Daño muscular de todos los tipos de músculo, en musculatura lisa, ilio-disfagia, musculatura estriada, alteración de respiración por miopatía proximal y alteración de la musculatura del diafragma, e insuficiencia cardíaca. Rhabdomiolisis, alteraciones de todas las células sanguíneas, y osteomalacia solo si es mantenida. Les voy a dejar esto porque se presta cierto grado de confusión. De repente hablar de la reabsorción tubular de fosfato, ¿lo manejan como concepto? ¿Lo vieron en alguna clase de nefro? No especialmente. Muchas veces usamos el criterio de, así como vimos hipercalciurias o no, bueno, fosfaturia. La fosfaturia es súper vaga porque varía mucho, depende de la ingesta. Entonces es mejor hablar de reabsorción tubular de fosfato para saber si estamos frente a una patología que es fosfatúrica o no. Y para saber la reabsorción tubular de fosfato calculamos la fracción excretada de fósforo. Y es el opuesto. Por lo tanto hay una fórmula que se las dejo ahí para establecer si esta hipofosfemia tiene una fracción excretada de fósforo baja o alta, que nos permite clasificarlo en estos mecanismos que acabamos de ver. El tratamiento es complejo en el setting ambulatorio porque la fosfemia refleja poco, pero en general concentraciones bajo 1,5 requieren tratamiento. Si es menor de 1, normalmente eso es hospitalizado, requieren aporte endovenoso porque el oral probablemente va a ser muy lento, porque la patología va a ser muy grave. La vía oral, ¿alguna vez han aportado fósforo? ¿Han indicado fósforo? En Chile es casi imposible. ¿Cómo aportarían fósforo? Si tuvieran así, yo les digo, denle fósforo a un paciente hoy día. Que no sea dietético, no sean tramposos. A ver, cuando hacemos crónico mandamos a preparar cápsulas de fosfato porque aquí en Chile no hay ningún preparado. Hay un fosfato de calcio, que son estos calcios granulados de 1 gramo. Eso es fosfato de calcio. Pero fosfato de sodio, fosfato de potasio, tenemos que mandarlo a preparar en recetario magistral para los pacientes con osteomalacia hipofosfémica y esas cosas que vemos, los que vemos estas cosas. Flit fosfosoda. ¿Les suena? Sí. Flit oral. Esa es la única forma en Chile de aportar rápidamente fósforo, si alguna vez necesitan, les cuento. Así que es raro, ¿no? ¿Conocen los flit orales? Es un jarabe, salado. Bueno, eso es fosfato. Así que es afortunadamente infrecuente de ser necesario. Vamos a terminar con 2 cosas más, porque la hiperfosfemia probablemente es más simple. Ustedes saben que el riñón es súper eficiente en botar fósforo, es requete contra súper eficiente. Y normalmente el riñón reabsorbe mucho fosfato todo el tiempo hasta que llega a clearance y lo regula muy bien, o sea, es de verdad en el flujo perfecto. Hasta que llega a un clearance 30, 25, y ahí todo se echa a perder, y esa es la pega de los nefrólogos. ¿Cuáles son las causas de hiperfosfemia? Y vamos a terminar con un par más. Las causas se clasifican también como por mecanismo para poder entenderla. Uno es un aumento de la carga endógena. ¿Dónde está el fósforo? Adentro de la célula. ¿Cómo tengo yo una gran carga? Cuando se rompen las células. Por lo tanto, rhabdomiolisis, hemólisis importante. Uno frecuente en oncología, lisis tumoral, síndromes de lisis tumoral que además tienen hiperuricemia, hipercalemia, o sea, es bastante más grave que el puro fósforo. Y cuando se sale el fósforo, vimos que la alcalosis lo entraba, la acidosis lo saca, pero no cualquier acidosis, en general se ven en acidosis láctica, séptica, o en cetoacidosis diabética. Ahí es donde uno ve este shift hacia afuera del fósforo. Entonces, un aumento de la carga como endógena. Un aumento de la carga exógena. ¿Cómo hacemos que se absorba mucho fósforo en el intestino? Intoxicación por vitamina D, grandes cargas dietéticas, por ejemplo, un tremendo asado, puede ser, con huevo más encima. Soluciones que contienen fósforo, el flit fosfosoda, así que es importante acordarse. Entonces, aumento del aporte, salió de la célula o porque viene el intestino. Y por el otro lado, ¿por qué podemos tener más fósforo? Porque no botamos. Disminución de la excreción renal de fósforo,
clearance menor de 25, y ahí el riñón es incapaz de manejar la carga de fósforo. O cuando tenemos una reabsorción tubular de fósforo, volvemos entonces a nuestro cálculo, aumentada. ¿Y por qué podemos tener eso? En los hipoparatiroidismos tienen esa gracia porque la PTH es fosfatúrica. Y aquí perdemos ese elemento fosfatúrico, por lo tanto retenemos fósforo. En la acromegalia, el mecanismo es bien complejo, pero existe, el hipertiroidismo, y un punto más que es de uso frecuente son los bifosfonatos. El uso de bifosfonatos también puede producir hiperfosfemias transitorias. Y la intoxicación de vitamina D que estábamos hablando. Y un último, pseudo-hiperfosfemia, que no es verdad, sino que ocupamos el plasma con una hiperlipidemia, porque se ve en triglicéridos sobre 500 o en gamopatías monoclonales, cuando tenemos globulinas muy altas. Entonces, lo que pasa es que el fósforo está en el suero y estamos ocupando parte de la sangre con algo que no es sangre estrictamente. Entonces, es una pseudo-hiperfosfemia, no es real. La clínica es grave cuando ocurre y es solo cuando es crónica, pero se pueden ver calcificaciones distróficas en agudo también. El riesgo es que la hiperfosfemia produce tal desastre en el resto que puede provocar hipocalcemia de rebote y va a producir un hiperparatiroidismo secundario con todas las implicancias que va a tener el exceso de hormona paratiroidea, sobre todo para los huesos. Y el tratamiento es bastante orientado a la prevención y hay protocolos en las lisis tumorales. Los oncólogos tienen un protocolo para evitar esto. Hay que vigilar el aporte exógeno, restricción dietética en los pacientes crónicos, hidratación intensa, quelantes de fósforo, y cuando nada de eso resulta, lo único que queda es diálisis. No hay mucho más que hacer. Me parece que esa es la última, pero voy a hacer, esa era la última, pero voy a hacer un proselitismo final. Yo trabajo en osteoporosis y yo trabajo en la International Osteoporosis Foundation y estamos en una especie de campaña de prevención de fracturas osteoporóticas y de tomar conciencia del riesgo de osteoporosis. Chile tiene osteoporosis importante, lo que pasa es que tenemos muy pocos tratamientos porque en los servicios públicos no hay buenos tratamientos, pero en la medida que los empecemos a diagnosticar es algo que sí podemos levantar. Así que los invito a que miren esa página, ahí hay casuísticas importantes, hay de regalo un librito que se llama Compendio de Osteoporosis, que se publicó el año pasado, que es como un folleto que se puede bajar en PDF, que tiene, sépalo todo, en 50 páginas. Y tiene una cosa nueva que se llama el Mapa Mundial de Calcio, que a iniciativas de una mexicana y de una norteamericana se hizo el de Latinoamérica, y está las ingestas de calcio por país, que es interesante. Nosotros estamos mal, pero no tan mal, comparado con otros de la región, pero yo los invito porque hay calculadores de la ingesta de calcio, hay promoción de la ingesta láctea, para sacar la moda de esto que la leche es solo para los cachorros y no para los adultos, los humanos somos omnívoros, así que eso es un proselitismo paralelo, así que los invito a que la miren. Eso, gracias. Me alargué un poco, disculpen, pero es que era medio largo. Está bien. Muchas gracias, doctora, por su clase. ¿Alguna pregunta para la doctora Campuzano? ¿Es todo muy claro o todo muy oscuro? Tengo una pregunta cortita sobre el uso de furosemida en hipercalcemia. Tal como antiguamente estaba el tema de los corticoides, la furosemida también siempre ha estado, pero como que uno le aporta suero, después le aporta furosemida. Es súper buena pregunta, porque dentro de las crisis hipercalcémicas, también, antes era, le ponemos un suero y le ponemos una furosemida, o 2 o 3. En realidad ahora le ponemos como 10 sueros y cuando estemos a punto de encharcar el paciente, si no logramos tener un balance, recién le ponemos furosemida. Y podemos llegar a usar dosis bien alta, pero es con catéter venoso central, es con medición de presión venosa, porque la furosemida tiene un efecto calciúrico, pero la deshidratación que uno podría provocar si uno usa una furosemida anticipada es mucho más reabsorbedora de calcio, entonces uno se pisa la cola. Y por eso es suero fisiológico 10 veces y después, si el paciente está con la yugular está por acá, recién una furosemida. Yo la verdad es que tenía la misma pregunta de la furosemida, así que la voy a cambiar. Pero antes que eso, felicitaciones por la clase, la verdad es que la encuentro fantástica. Yo que estoy en el grupo de los antiguos, ¿no es cierto? Muchas cosas
que se dijeron acá y también he aprendido mucho con un tema que no es tan simple, ¿ah? Y que en esta ocasión se presentó muy completo y además en forma muy didáctica. Bueno, yo quiero preguntar, ¿se mide el FGF23 en la práctica? Aquí en Chile no. Aquí en Chile, yo las veces que me ha tocado por pacientes con osteomalacia hipofosfémica, lo mandamos a Estados Unidos. Hay un lugar en Brasil que está midiendo y creo que en Buenos Aires también hay un lugar que empezó recién a medir, pero en Chile todavía no existe como rutina. Ahora, estrictamente lo hemos medido por ser como elegantes de repente, pero uno puede deducir el perfil de la osteomalacia hipofosfémica oncogénica. Es bastante característico desde el punto de vista bioquímico, entonces uno, a pesar de no tener, porque de repente podría ser que esté bajo y que sea otro de los mediadores de la fosfaturia, que hay 2 o 3 más, por ejemplo, uno que se llama FEX, que no lo podemos medir. Entonces, si uno mira los diagramas de flujo en Estados Unidos, lo tienen incorporado en la medición, igual que PTHRP. Nosotros tampoco medimos PTHRP, nosotros asumimos que esta hipercalcemia tumoral es por PTHRP, pero no lo medimos. Se puede mandar a medir afuera también. Pero como el patrón es bastante característico, normalmente no se necesita, y lo que yo prefiero es que el paciente invierta en hacerse el PET, porque hay que ir a buscarle el tumor. Entonces, entre decirle, mandemos la cuestión a la clínica Mayo, probablemente no, hagamos un PET de entrada. Si el PET sale negativo, ahí es cuando hemos a veces presionado para mandar a medir afuera. Y fundamentalmente está elevado en sarcomas, más que nada, ¿no? Sarcoma. Sí. Y son sarcomas súper chicos, entonces la clínica no es el paciente como la hipercalcemia, que el paciente es oncológico, uno lo mira y es un paciente oncológico. Aquí son pacientes con cero sintomatología solo por la hipofosfemia. Otra pregunta, la utilidad de la prueba de tiacidas en el trastorno de calcio. Ay, qué buena pregunta, me encantó esa. Cuando uno tiene un calcio normal y una PTH normal alta o levemente alta, ¿qué es? Es un hiperparatiroidismo primario, casi normocalcémico, o es un hiperparatiroidismo secundario que logró compensar bien. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo sigue uno? En este minuto que tenemos más disponibilidad de calcio iónico, le hacemos primero un calcio iónico. Si el calcio iónico es alto, ya, está bien, tenemos la respuesta. Si el calcio iónico nos sale normal, hacemos una prueba con hidroclorotiazida. Entonces, le damos hidroclorotiazida a alguien y nos estamos a esperar a ver qué le pasa. Si el paciente tiene una autonomía de las paratiroides, la PTH va a seguir secretándose, le vamos a frenar el rebalse del calcio renal, por lo tanto vamos a tener un poco de hipercalcemia. Si era secundario, y por ejemplo era por una pérdida excesiva de calcio urinario, voy a cortar la pérdida excesiva. Como no se va a estar arrancando el calcio al riñón, la PTH se va a bajar porque la paratiroides va a entender que ya no necesita sacar tanto calcio de los huesos. Entonces sirve, a mí me gusta todavía porque a uno le permite aclarar desde el punto de vista fisiopatológico. El riesgo es que a uno desencadene una hipercalcemia. Por lo tanto, uno usa dosis relativamente chicas, 25 miligramos, o sea, media hidroclorotiazida, y a las 2 semanas le pide que repita calcio fósforo PTH. Pero sí, sirve. Sigue sirviendo. Sigue sirviendo. No sé si tienen más preguntas ustedes, ¿no? Si no, yo voy a hacer otra más. El tema lo encuentro muy interesante, pero esto es algo muy doméstico. ¿Qué tan cierto es que la ligadura radial para la toma de muestra, cuando es un tiempo prolongado, porque a veces los médicos pedimos hartos exámenes de sangre, es verdad, y ahí la ligadura queda puesta mucho tiempo, es capaz de producir una hiperfosfemia? Hiperfosfemias, hipercalcemias, yo sé que sí, mayor pero... hemólisis. Exacto. Bueno, la hemólisis es tema. Las batidas enérgicas de los tubos que se usaban antes, ahora por suerte no se hace eso, sí, pero antes era mucho más frecuente. Las batidas producían mucha ruptura de glóbulos rojos, las ligaduras prolongadas producen hemólisis, entonces uno tenía hiperfosfemias por culpa de la enfermera, en realidad. Ahora, con los protocolos nuevos hay menos, pero
pero todavía ocasionalmente uno, por eso muchas veces los trastornos ambulatorios, uno les repite la muestra antes de empezar a hacer una gran batería de exámenes o antes de tomar decisiones de tratamiento, sí, pero sigue siendo verdad eso. Así que... Yo sé que es un poco denso el tema, yo no les dejé mi email, normalmente les dejo mi email en la presentación, pero si alguien tiene una duda, es fácil, es ccampuzano@clinicawandes.cl, así que si alguien necesita algo, feliz que me escriban. Sí. Ok, ante el aplauso recordarles que la próxima clase es en una semana más, no en 2, recuerden eso, ¿ya? Ahora sí, le podemos dar un fuerte aplauso a la doctora Campuzano. Muchas gracias.